Clasificación B. Apto para adolescentes. Días para que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato, un ejercicio inédito de democracia participativa en nuestro país. La mayor parte de los opositores siguen descalificando este ejercicio con toda clase de argumentos. Unos aseguran que se trata de una reelección disfrazada, otros que es un desperdicio de votos y recursos, un capricho presidencial o incluso una trampa para extender el mandato de López Obrador. ¿Será que no vale la pena participar en este ejercicio? ¿Qué objetivo tiene hacerlo? Hoy hablaremos sobre el revocatorio con representantes de ambas partes del espectro político, quienes quieren que se realice, quienes piensan que es mejor ni participar en esto. No se lo pierdan, vamos a comenzar. El tema de la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador ha encontrado en redes su particular campo de batalla. Y es que quienes defienden y atacan este ejercicio se polarizan con mucha facilidad, como en todos los temas que involucran al presidente. Hay que reconocer que ninguna de las partes son sutiles al expresar su opinión, más bien algunos son demasiado hostiles e insultantes, lo que realmente pues es lamentable. Pero de vez en cuando hay debates ingeniosos que vale la pena comentar, como este que se suscitó a partir de la publicación de una playera que ofrecía apoyo al presidente precisamente en el revocatorio con esta simple frase: que siga AMLO. Se trata de una playera que hizo un grupo de seguidores de la 4T en busca de conseguir apoyos a la permanencia del presidente de la República en el cargo. Sin embargo, algunos opositores a la propuesta quisieron responder agresivamente con esta otra playera fabricada con la ayuda de un poco de Photoshop. Y dice así: puro pendejo, vota por alguien que ya gobierna. Sí, como se pueden imaginar, algunos insultaron al autor de la misma manera y pues otros quisieron hacerlo entender de las ventajas de entrar a la consulta. Sin embargo, pues hubo quienes mejor siguieron con la confección de otros modelitos de prendas en respuesta, como este que dice: puro pendejo, no sabe lo que es una consulta para revocación de mandato. También hubo otro que reviró con este otro material: puro pendejo, se aguanta 6 años el gobierno que no quiere. Creo que es un buen argumento. Si no quieren al presidente, pues ¿por qué no votan para que se vaya? Otros no desaprovecharon para darle a los panistas con este mensaje que dice: puro pendejo votó por Ricardo Anaya. Finalmente hay otra playerita, digamos, más inclusiva en eso de mandarles a decir pendejos a otros, que dice así: puro pendejo vota por partidos políticos que ya han gobernado y han hecho mierda al país. Uf, qué fuerte, el debate en Twitter, hijo. Tan solo a semana y media de que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato, a celebrarse el 10 de abril, y la oposición no ha dejado de criticar y a veces hasta denostar este instrumento de democracia participativa. Honestamente, yo no soy un gran entusiasta de la revocación de mandato en general, pero creo que, pues si uno es un demócrata, pues no debiera rechazar un instrumento participativo como este, porque a fin de cuentas apuesta que la ciudadanía tenga un mayor involucramiento en los asuntos públicos. Va en una dirección de más democracia, no de menos. Con todo, aunque no sea yo un entusiasta de este proceso revocatorio, tampoco comparto muchas de las críticas que se le han hecho al proceso.
Y quisiera hacer ahora un breve repaso de los argumentos en contra de la revocación. Podríamos dividir las críticas en tres tipos. Unas que son atendibles, digamos, que podríamos discutir. Otras que creo que son llana y simplemente equivocadas. Y por último, un tercer grupo, que son las críticas de mala fe, que no tienen otro objeto que enrarecer el ambiente político. Empecemos, si les parece, por las primeras, las críticas atendibles. Una de las que más se escuchan es que la consulta es muy cara y que mejor se debiera gastar ese dinero en otras cosas. Aquí se puede conceder que hay algo de cierto en esto. En un país donde hay muchas carencias, pues siempre se puede criticar un ejercicio costoso como este, en el que se van a erogar 1,500 millones de pesos. Es cierto, es una buena cantidad de dinero, pero hay que decir que el propio gobierno fue quien más se empeñó en ponerle un límite a ese gasto, a diferencia de la postura de algunos de los consejeros del INE que buscaban más y más dinero para este esfuerzo. De hecho, pedían que el costo de la consulta fuera de 3,800 millones de pesos, más del doble. Entonces, en cualquier caso, pongamos las cosas en perspectiva. Recordemos que la elección presidencial de 2018 costó 28,000 millones de pesos. Los comicios del 2021 significaban un gasto de casi 8,000 millones de pesos y los partidos políticos recibieron 7,000 millones el año pasado. Entonces, visto en perspectiva, no es tanto dinero dentro de los ejercicios democráticos. En todo caso, habría que pensar mejores formas para ahorrar en el futuro con procesos plebiscitarios como este. El segundo argumento atendible, en mi opinión, es que la revocación es peligrosa porque puede fomentar la inestabilidad política, que pese a todo México ha tenido estabilidad en casi 100 años porque todos los presidentes concluyeron sus mandatos. Ciertamente hay una parte que, digamos, que queda por explorar, y es qué pasaría si hoy se revocara el mandato del presidente. Pues tendría que asumir Adán Augusto, secretario de Gobernación, como interino y se debería convocar a elecciones. Esto evidentemente sería un sismo político a nivel nacional. Ciertamente no es un asunto menor, aunque en el contexto actual es altamente improbable que eso ocurra, pero pues digamos, si el instrumento queda regulado así como está para el futuro, híjole, pues sí puede ser un tema preocupante y hay que discutirlo. Ahora, el hecho de que un sexenio se concluya no necesariamente es sinónimo de estabilidad política. En una democracia sólida, una sucesión de este tipo pues debería poder llevarse a cabo y no anteponer el argumento de la estabilidad por encima de la soberanía popular, del derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes y removerlos si es que no funciona. Ahora, vamos ahora con los argumentos que son lisa y llanamente falsos, que también voy a enumerar. Primer argumento falso, que solo los seguidores de López Obrador quieren la consulta. Bueno, hay que decir que eso es falso, porque 69% de la población desea que se haga la consulta popular, esto según datos de Consulta Mitofsky publicados en febrero. Es más, incluso entre quienes no aprueban a López Obrador, un 44% desea que sí se lleve a cabo el ejercicio de la revocación de mandato, según también Mitofsky. Así que no es solo que los seguidores de López Obrador quieran la consulta, son muchos más. Aunque la oposición, PRI, PAN, PRD, no lo entienda, pues esa es la realidad, o no lo quiere entender. Segundo argumento, lisa y llanamente falso, que la consulta no es más que un instrumento de propaganda política o un show de López Obrador para ganar más popularidad. Híjole, yo creo que al presidente no le hace falta hacerse publicidad, se la hace todas las mañanas con la conferencia matutina. Además, si quisiera aumentar su popularidad, seguro tendría mejores opciones que encargarle al INE el ejercicio de promover la consulta, porque a ver, pues realmente no es como que estén haciendo mucho para promover el revocatorio. Si ustedes revisan algunos de los spots que han salido del INE, pues podemos ver que
no se insiste en invitar a salir a votar. Más bien se preocupan por informarle a la gente que va a haber gel sanitizante en las casillas, nada más. Y bueno, finalmente tenemos las críticas que directamente son de mala fe y que lo que buscan es enrarecer el debate público. Primera crítica de este tipo, que un revocatorio es un derecho de los descontentos o de los agraviados. Es decir, que la revocación solo tiene sentido cuando es impulsada por opositores al gobierno, pero que se pervierte al ser empujada por simpatizantes del gobernante en turno. A ver. Ningún derecho depende de las preferencias electorales de las personas. Para empezar, eso es una falacia. No importa si se es del PAN, del PRI, de Morena, de Movimiento Ciudadano, las personas tienen derecho a promover ejercicios de participación ciudadana. ¿O que los simpatizantes o militantes de un partido no son ciudadanos? Pareciera como si, para quienes sostienen este tipo de argumentos, el estatus de ciudadano se pierde cuando se expresa una preferencia política. Honestamente es absurdo. Y finalmente, otro argumento crítica que considero de mala fe, de muy, muy mala fe, es que en realidad la revocación es un instrumento, es parte de una estrategia que tiene López Obrador para quedarse más tiempo en el poder. Todo esto pues con miras a una posible reelección o incluso dicen una extensión del mandato presidencial. Esto lo ha dicho Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE, se llamaba IFE entonces, o el actual consejero Ciro Murayama, consejero, pues casi que parece un consejero panista o priista, ¿no? Honestamente se me hace una de las críticas más demagógicas y más perversas de la oposición, porque lo que tratan de hacer es generar miedo en la ciudadanía a partir de amenazas polarizantes y por demás infundadas. Es una forma de mentir descaradamente diciendo que un instrumento de participación que puede servir para, es para decir que un instrumento de participación se puede usar para destruir la democracia. Y la verdad aquí solo puedo decir, lean mis labios y la verdad es que los opositores a este gobierno dan este tipo de argumentos porque saben que no tienen la fuerza necesaria para movilizar a su gente y superar la popularidad de López Obrador. Esa es la verdad. Porque se sienten y se saben muy débiles frente al liderazgo y a la popularidad del hoy presidente de la República. Por eso mejor han decidido atacar todo el mecanismo en su conjunto e intentar sabotear un instrumento de democracia participativa que mal que bien va en un sentido de ampliar la democracia y no de acotarla como algunos quieren creer. Es más, quizás deberíamos pensar en que la revocación de mandato se puede eventualmente utilizar para atemperar el poder del Ejecutivo en todos sus niveles, federal, estatal, municipal, y que se haga con presidentes de la República, con gobernadores, con alcaldes. Si las autoridades ejecutivas están sometidas a un escrutinio a mitad de su gestión, la ciudadanía va a tener más herramientas a través de las cuales controlarlos. Y a fin de cuentas, aunque esta es solo una forma posible de contrapeso, y debe haber otras, evidentemente, es un contrapeso. Actualmente, pues los ciudadanos no tenemos realmente herramientas para expresar nuestra inconformidad frente a la actuación de un presidente, frente a la actuación de un gobernador, frente a la actuación de un alcalde. Y por todo esto creo que es importante que participen el 10 de abril en la consulta de revocación de mandato, voten por lo que voten. Yo lo voy a hacer, yo voy a votar, para que nos acostumbremos a opinar cada vez más sobre todo tipo de asuntos públicos. Háganlo, participen, porque fíjense que casi nunca nos preguntan nuestra opinión a los ciudadanos. Es raro que se haga. Y pues
por un día que alguien nos pide nuestra opinión, hay que darla. Hay que ejercer el derecho este derecho que pues al final de cuentas se ha conquistado. Vámonos un corte, ya regresamos, pero antes déjenme recordarles que pues ya somos 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube y queremos invitarlos a que se unan a nuestra comunidad virtual en la que pueden ver este programa en vivo o en el momento que ustedes quieran. También podrán ver diversas secciones por separado en sus dispositivos móviles, teléfonos, tablets, computadoras, en fin. Vámonos a una pausa, ya regresamos. El próximo 10 de abril se llevará a cabo por primera vez una consulta para la revocación de un mandato presidencial en este país. Se trata de un ejercicio que ha sido muy controversial desde que fue anunciado como promesa de campaña de López Obrador en 2018 y que no ha dejado de generar discusión. Desde la oposición a este gobierno se ha dado una gran cantidad de argumentos y críticas a la consulta de revocación de mandato. Vamos a ver esta cápsula para conocer algunos de estos señalamientos. La revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. A pesar de que es una herramienta de democracia participativa, un amplio sector de la oposición se ha manifestado en contra. A continuación, los principales argumentos que se han dado. 1. Se ha dicho que es un desperdicio de presupuesto porque la ciudadanía votó por López Obrador en 2018 para que culminara su periodo en 2024, por lo que no tiene sentido y es un gasto innecesario de recursos públicos. 2. Se dice que es una estrategia de López Obrador para desacreditar al Instituto Nacional Electoral, al no haberle dado los recursos que solicitó el instituto, y así minar la confianza en la institución electoral. Otra variante de este argumento es que, dicen, es una trampa para que López Obrador extienda su mandato más allá del 2024. 3. Se dice que el ejercicio de revocación de mandato solo es válido cuando quien convoca a dicho ejercicio es la oposición del gobierno federal. En cambio, el revocatorio se pervierte cuando es impulsado por el propio presidente o por sus seguidores, quienes vuelven la consulta en un ejercicio de ratificación. 4. Dicen que puede crear inestabilidad política en el país y fomentar la polarización, ya que además genera un escenario de confrontación entre quienes siguen al presidente con quienes no. 5. Se critica que en realidad es un ejercicio demagógico, que tiene la finalidad de aumentar la popularidad de López Obrador. Estos son algunos de los argumentos más comunes que han usado en contra de la revocación de mandato, próxima a celebrarse el domingo 10 de abril. Para debatir sobre la revocación de mandato, le doy la bienvenida a Julián Atilano, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Gracias, Julián, por estar aquí. Hernán, gracias por la invitación, Paul. Y a Paul Hospital, diputado local del PRI en Querétaro, quien entiendo yo pues que está en contra de la revocación, ¿no? Vamos a ver, a eso venimos a platicar. Muy a deliberar. Gracias por estar aquí. Vamos a ver las reglas de este debate. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Bueno, de este domingo al que viene se va a celebrar la revocación de mandato. Yo quisiera preguntarle si más allá de esta coyuntura, de este presidente, de este contexto en el cual se está dando este ejercicio, si ustedes comparten la esencia, digamos, si comparten el ejercicio en sí, el hecho de que a mitad de un mandato la ciudadanía sea convocada para decidir si considera que debe o no seguir el gobernante en turno. Así, si fuese o no López Obrador. O sea, el hecho de que esto esté ya en nuestras leyes, ¿es algo que a ustedes les parece positivo o les parece negativo? Empecemos con Paul Hospital. Me encanta. Y qué bueno que refraseas la pregunta, porque al principio me presentas como quien viene con la postura de estar en contra de la revocación de mandato, lo cual no es del todo cierto. Primero,
Claro que estamos de acuerdo con la revocación de mandato, es un adelanto democrático enorme que tenemos en nuestro país. Ojo, para que nadie lo engañe a usted que está viendo este programa, todos los partidos políticos votaron a favor de que se hiciera esta reforma porque es una reforma constitucional y se requiere no solo de la mayoría de Morena, sino también de la oposición para poder cambiar la Constitución. Todas y todos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de democracia participativa bien importante, bien relevante, que desde hace mucho tiempo en este país estaba olvidado en un cajón y qué bueno que ya está en la norma, qué bueno que esté en la Constitución, pero ojo, esto es para que la sociedad, cuando quiera, pueda remover a un mandatario, no para que un mandatario le pida a la sociedad que siga votando por él para que continúe en el cargo. Esa es la gran diferencia de lo que vamos a vivir este próximo 10 de abril. Entonces, claro que estamos a favor de la revocación de mandato, pero no de una ratificación de mandato para saciar el ego presidencial. Saciar el ego presidencial. A ver, Julián Atilano, antes de caer en la provocación de Paul del ego presidencial. De saciar el ego presidencial. De saciar el ego presidencial. ¿Estás de acuerdo en que este instrumento exista hoy en México? ¿Te parece positivo? ¿Cómo lo ves? Por supuesto, la revocación de mandato, este ejercicio es parte de las demandas del gobierno de izquierda, pero sobre todo de la izquierda mexicana. Estaba hace algunas semanas revisando un libro sobre los partidos y la tradición de izquierda mexicana y desde al menos los años 20 ya se hablaba sobre la revocación de mandato. Es parte de la agenda progresista y al mismo tiempo de la agenda progresista de Latinoamérica. La revocación de mandato la vemos en distintos países de la región, en países de Europa también vemos que existe, entonces es positivo. Qué bueno que ya es constitucional. Veíamos en 2003, a mitad del periodo del jefe de gobierno López Obrador, cuando era alcalde, cuando era jefe de gobierno de la ciudad, que se instituyó esta herramienta. Sin embargo, no participó el órgano electoral. Lo mismo lo hemos visto en distintos estados donde algunos gobernadores han impulsado este ejercicio, sin embargo, no está el órgano electoral detrás. Entonces, qué bueno que ahora es constitucional y se va a llevar a cabo. Bueno, para algunos no es válido que simpatizantes de López Obrador promuevan el ejercicio de revocación de mandato y además que se refieran a este instrumento como ratificación en vez de revocación. ¿Creen que esto es relevante, es irrelevante, importa, no importa demasiado en el debate público? Julián. La gente que le llame como quiera, si la gente le quiere llamar ratificación al ejercicio, está bien. ¿Por qué? Porque se va a votar si queremos que se quede el presidente o que no. Es decir, la pregunta en sí mismo tiene un sentido positivo o uno negativo, así lo podemos ver. Y si hay un segmento de la población mayoritario que quiere que se quede el presidente, pues que le llame ratificación. Me parece que decir no hay que llamarle revocación al ejercicio, no hay que llamarle ratificación, son detalles menores. Lo importante es que exista el ejercicio y que cada quien le llame como quiera. Si quiere salir la gran mayoría a ratificar, a refrendar el apoyo al presidente, pues está bien. Lo que se trata aquí y lo que hay de fondo, Hernán, es la participación democrática. Lo demás son detalles menores. Paul, ¿detalles menores? Me encanta. Son detalles menores lo que diga la Constitución. Son detalles menores lo que pusimos. Son interpretaciones, Son detalles menores. Usted dígale como quiera. ¿Qué importa cómo dice la ley, cómo dice la Constitución? Para el señor doctor, son detalles menores. Claro, porque es indefendible y algo que se le llama el espíritu del legislador, y alguien como tú, como sociólogo, como estudioso de esto, lo debes de entender, es el por qué se hacen las reformas. ¿Por qué existen este tipo de reformas constitucionales? ¿Por qué se crea una ley? ¿Por qué se hace este esfuerzo legislativo? Justamente para darle esta herramienta a la ciudadanía, a la sociedad, que cuando tenga hartazgo suficiente sobre su mandatario, que repruebe a su gobierno, lo pueda sacar, lo pueda quitar. Así lo postuló López Obrador desde campaña. Lo vimos ahora y lo ha repetido. Es una herramienta para que quien no cumple se vaya, como en cualquier otro puesto en este país. No es para que sus seguidores hagan campaña en todo el país y el partido político Morena, como estructura, se dedique a saciar el ego del presidente de la República. No son detalles menores lo que diga nuestra Constitución, señor doctor. A ver, se ha dicho mucho que la revocación es un derecho de los descontentos.
no de los contentos. Ese es un argumento de la oposición. ¿Tiene sentido para ti, Julián? En México y en el mundo. Me parece un argumento muy chafa. Entiendo que desde el priismo la participación nunca fue importante. Recordemos Vamos al pasado, presidente López vamos. Portillo, por ejemplo, Vamos. que no tenía ni siquiera contrincantes y votaba él o su mamá. Vamos. Ganaba. Cuatro sexenios para atrás. Imagínense, bueno, también vemos que desde el prismo parece que la pluralidad o la participación de opiniones diversas no está dentro del esquema. Pero bueno, contestando a tu pregunta, Hernán, mira, lo que sucede aquí es que no quieren aceptar que estamos en un momento en donde el presidente, la 4T, tiene una amplia mayoría, tiene un amplio apoyo y la gente Entonces, ¿para qué gastarse 5,000 millones de varos en eso que es evidente? Bueno, eso costaba, decía el INE, pero el gobierno además ni siquiera le quiso dar eso. Y lo que cueste no importa. No importa lo que cueste. Entonces, ¿por qué están en contra? Y que no alcance para medicinas en los hospitales. Es que no importa lo que diga la ley, no importa cómo le quiera decir usted, no importa lo que cueste, no importa que no haya escuelas de tiempo completo, que no haya medicinas en los hospitales. Vamos a gastarnos el dinero en algo que la gente no está pidiendo. La participación, lo entiendo. Es que, doctor. Tan es así, Paul. Bueno, termina para no interrumpir. Tan es así, Paul, que la gente les dio una patada al prismo. Muy bien. Tercera fuerza en Querétaro, donde eres diputado. Claro, sí. Nada más. No, qué barbaridad. No sé quién va a pagar la luz. Entonces hay que pagar una revocación porque somos tercera fuerza en Querétaro. Qué gran argumento acabamos de escuchar. Mira, si existiera la revocación en el sexenio de Peña seguramente si hubiera ido en no 6 hubiera meses, terminado, sí, claro. No hubiera terminado y a partir y si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, pero bueno. A ver, mire usted cómo el tema del costo. Como siempre escuchamos sobre el pasado para justificar el presente. Es decir, el pasado fue no tan malo. La palabra, no sé si te importe. Bueno, quiere conducir, si quieres darle el espacio, Hernán. Es como una contrarréplica. Digo, porque veo que estás... No, bueno, está bien, son dos de Morena si me contra lo permites, el PRIAN. Si me lo permites, nada más, si me lo permites. Hablemos de los costos. Muy bien. Dices que es un costo muy elevado. Primero decías que 5,000 millones, pero en realidad son 1,500. Bueno, es lo que solicitó la autoridad electoral. La elección del año pasado costó 8,000 millones de pesos. Yo sé que este es un país con graves carencias y que el dinero siempre se puede criticar cualquier gasto, digamos, que no vaya destinado, por ejemplo, a los más pobres, con ese argumento, pero comparativamente realmente es un proceso tan caro si lo comparamos con otros procesos electorales que hemos tenido en México, Paul. Terminará primero siendo un proceso como no se estipuló en la norma. En esta reforma constitucional donde las palabras importan, lo que se buscaba en la revocación de mandato y lo que se busca en ejercicios posteriores es que sea una elección idéntica a la elección federal presidencial. Es decir, que usted tenga la oportunidad de votar en la misma casilla que elige normalmente a su gobernante. ¿Para qué? Para que la participación ciudadana sea mucho mayor. Por supuesto que esto genera un costo. Fue la tesis que desde el principio manejó el Instituto Nacional Electoral. Abrir tantas miles de casillas, tener tantos funcionarios de casilla capacitadas en todo el país, genera un costo impresionante, por supuesto, para llevar a cabo cómo debiera de ser la revocación. Se negó el gobierno, además de exigir esta revocación, de esta necedad presidencial de llevar a cabo la revocación de mandato. Participación democrática. Se negó a darles el recurso, los 5,000 millones de pesos que pedía el Instituto Electoral. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Que ni siquiera va a estar el número de casillas que deberían de estar según la ley y la reforma que ustedes mismos propusieron. Y entonces la participación va a ser bajísima. ¿Y que votó el PRI a favor? Bajísima va a ser la participación. Julián, ¿qué contestas a esto? Es probable que sea muy baja la participación. Altísimamente probable. No pierda el tiempo usted el 10 de abril, haga otra cosa. ¿Quieres más, ponte a más conducir, animada. Paul, o si quieres que hagan un ¿Tú das las reglas doble también de aquí? Y lo ponemos aquí, que él se responda? Yo nada más le quiero recomendar a la gente que pierda el tiempo de otra forma. Una última participación antes de irnos a una pausa. Mira, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice Paul. A ver, de entrada, la reforma de la cual estamos hablando constitucional, la votó el PRI. Y ahora salen a decir que está mal, que las mangas del muerto, por favor. El PRI está totalmente a favor en la cuestión constitucional y ahora está saliendo que no. No va a salir mucha gente como salió en 2018, por supuesto. Hay que entender, tú eres politólogo, sabes perfectamente que son ejercicios distintos. Y no solo eso, Hernán, también debemos de acostumbrarnos a participar. En ese sentido, este ejercicio es novedoso para la población mexicana y lo importante aquí es que se institucionalice, es decir, que no sea la primera vez, sino que se repita y que se lleve
a todos los gobiernos. No sé, a lo mejor en Tamaulipas, si estuviera el ejercicio de revocación, pues cabeza de vaca ya estuviera afuera. Es verdad. Sería, a lo mejor, Peña. Bueno, vamos a ver. Desde la academia hablamos Hay de algo bien hipótesis. importante. A ver, déjame ir a una pausa. Solo para redondear la idea, porque dicen Quiero una pausa. institucionalizarlo, entonces se tiene que llevar a cabo. No, con que esté en la norma, ya se institucionaliza. Esa es la diferencia entre nosotros y ustedes. Tienes un problema, qué bueno que no eres básica. abogado. Ya Mira, está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es una norma vigente, aunque para ti no sea muy relevante lo que diga la norma. Es una norma vigente, lo cual lo hace que esté institucionalizada. Pero no, Julián, por López favor, quiere ser el hagamos una primero. pausa porque Mercurio ya me está regañando. Parece Mercurio, que el politólogo no sabe de leyes. La Constitución del 17 estaba ahí, la norma. Sin embargo, muchos de sus artículos no estuvieron implementados hasta que Lázaro Cárdenas estuvo de presidente. Que esté en la Constitución no significa institucionalizar. Uy, Dios mío, eso sáquenlo en un clip, por favor, antes de ir a comerciales. Bueno, déjenme ir a una pausa, ya regresamos. Gracias, estamos de vuelta en el octágono conversando sobre el revocatorio que ya se viene en puerta. Y yo quiero preguntarles si ustedes consideran que el papel del INE en este proceso ha sido el correcto para promover el ejercicio de revocación de mandato. Yo no he visto promoción. Lo que he visto son algunos anuncios donde dicen, cuando llegues a la casilla, ponte gel sanitizante, pero nadie diciéndote, ve a votar, es tu derecho, es importante participar. Yo no he visto que el INE haga realmente esa tarea. No he visto gran esfuerzo en ese sentido. ¿Hay un papel del INE que está de alguna forma poniendo palos en la rueda, dificultando este proceso o haciendo, digamos, lo estrictamente necesario para cumplir, pero sin mayor entusiasmo, ni energía, ni ganas? Julián. El INE está haciendo lo mínimo indispensable para que se lleve a cabo la revocación de mandato. El INE no está haciendo absolutamente nada. Lo podemos ver desde una perspectiva histórica. Desde el principio dijeron, no tenemos dinero, cuando tienen dos grandes bolsas de dinero, hay fideicomisos que no quieren utilizar. Nancy Flores, la periodista de Contralínea, ya ha documentado, señaló 80 millones de pesos al año para gastos como tintorería. Por favor, ¿en qué gasta el INE en tintorería? Asimismo, también señalaron que pues simplemente no se iba a llevar a cabo la revocación con las casillas suficientes como en el proceso electoral anterior. Vamos a tener un tercio aproximadamente, me parece, si mal no recuerdo, 50,000 de 150,000 que se pensaban. En ese sentido, lo que estamos viendo es una reiteración del INE para que este ejercicio no se lleve a cabo. Y por otro lado, y con esto remato, Hernán, vemos el discurso oficial de Lorenzo y Ciro a favor, pero por abajo están golpeteando para que esto no proceda. Paul. Estoy anonadado, pero los quiero felicitar por el buen equipo que hacen. Ojalá juegue así la selección mexicana en el Mundial, que Chucky Lozano se la pase así bombeadita a Jiménez para que la meta a gol, porque en tu pregunta la cantidad de sesgos que tienes y luego ya que chute a gol aquí el doctor. ¿Qué ha sucedido con el INE? La discusión, Quiere por moderar, supuesto, pero pues, ¿qué hacer? la discusión me Quiere parece chamba que en el está INE. totalmente rebasada de cuánto se gastaban en tintorería, cuánto se gastaban en comidas, cuánto gasta el INE. Todo eso completito. Por supuesto que hay que discutirlo y hay que recortar el recurso del INE. Pero aún recortando absolutamente todo eso de lo que ustedes escucharon que Morena les decía todos los días, no alcanzaría para las casillas de la revocación de mandato. Oye, yo no te interrumpí, doctor, también. No. Un poquito de respeto. Entonces, no alcanzaría, recortando absolutamente todo eso y la tintorería que dice el doctor y lo que dice Hernán, para el otro 50% de las casillas o el otro 75%. Si no va a haber el 100% de las casillas, usted y yo sabemos por qué es. Porque el gobierno federal no le quiso dar el recurso para hacer la revocación al INE, porque en el fondo saben que la participación no va a ser vinculante, no va a llegar a más del 40% de participación, es una farsa. Y perdón, Hernán, pero yo sí he escuchado los anuncios del INE. Los anuncios del INE además se votan ahí en el Consejo, todo se somete a través de comunicación social con todos los partidos. Sí te invitan a votar y además, como lo dicen ustedes, el INE en su promoción y publicidad dice, es un ejercicio histórico, no pierdas la oportunidad de participar por primera vez en la historia de nuestro país, Entonces, no sé qué televisión ven ustedes, pero yo aquí en La Octava he visto la pauta del INE, porque yo veo aquí La Octava todos los días. A ver, en la consulta del año pasado para enjuiciar expresidentes hubo una participación del 7% de la lista nominal, muy lejos del 40% para que el ejercicio fuera vinculatorio.
¿Qué porcentaje anticipan ustedes para este ejercicio? En mi opinión va a ser muy bajo. En eso creo que tiene razón Paul. ¿Y qué elementos creen que habría que considerar para analizar el grado de afluencia en esta elección de revocatorio? Mira, Vamos a empezar con Paul ahora. Muchas gracias, Hernán. A ver, no me atrevo a dar un número, que creo que sería bastante arriesgado, pero sí, por supuesto que el 40% no va a llegar, no va a ser vinculatorio. Ahora, ¿qué elementos hay que analizar de por qué va a ser tan baja la participación? Me parece, uno, fundamental, el de fondo, que es con lo que abrimos este programa, que la sociedad nos lo está pidiendo. Es decir, no hay un mandatario reprobado que tenga el 10, el 20, el 30% de aceptación, que entonces la mayoría de la población mexicana esté solicitando su salida. Al contrario, hemos visto estudios de opinión en donde supera por mucho la cifra de su popularidad la gente que cree que debe de terminar el sexenio. Es decir, no necesariamente están de acuerdo con su gobierno, pero sí están de acuerdo con dejarle terminar el sexenio. Entonces, por eso digo que todo este ejercicio, esta cantidad de dinero que se debió de haber destinado a cualquier otro programa social, póngale usted como quiera, póngale usted medicinas para los niños con cáncer, póngale escuelas del tiempo completo, póngale estancias infantiles, póngale, etiquételo como usted quiera, como legislador, el presupuesto, pero esa es la razón primordial por la cual no va a haber mucha participación. Y la segunda, por supuesto, el número de casillas, porque no es tu casilla habitual donde estás acostumbrado a votar. Julián. Yo tampoco podría decir el porcentaje. Desde la ciencia social, desde la sociología no tenemos una bola de cristal para hacer este tipo de pronósticos. Definitivamente también considero que 40% no se va a juntar. Y principalmente tiene que ver porque, a pesar de lo que dice Paul, que prácticamente yo creo que ha de estar viendo todos los días los spots del INE, en realidad la gente, la mayoría, el pueblo, no está viendo absolutamente ninguna participación, interés del INE. Hemos visto, seguramente ustedes desde sus casas lo han visto, aquellos videos donde está un señor en un caballo, en el perifoneo, está en una motocicleta. Es decir, estamos viendo la participación de la gente, cosa que está diciendo Paul que no existe, promoviendo este ejercicio democrático, cosa que no está haciendo el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, también vemos que a nivel regional los distintos partidos no les interesa que haya un ejercicio de revocación de mandato. Entonces, lo que estamos viendo es un boicot del INE para que esto no suceda, y de la oposición. ¿Para qué? Para que el día domingo 10 de abril digan: ¿dónde está esa mayoría que apoya a López Obrador? ¿Dónde está ese respaldo popular? Pues Bien. justo lo que están haciendo es un boicot. Ahora, este proceso ha estado bastante accidentado y marcado por la disputa entre el presidente de la República y algunos consejeros del INE. Pero además de eso, pues está una cierta amenaza de destitución a los consejeros del INE, y un diputado incluso presentó una demanda penal en contra de los consejeros. El presidente de la Cámara de Diputados. El presidente no solo de la un diputado. Cámara. Esto de alguna forma obstaculiza, enrarece, entorpece, perjudica el ambiente en el cual se lleva a cabo este revocatorio. ¿O te parece, Julián, te parece normal y correcto que se presenten estas cosas? A mí me parece normal. Si el INE no está cumpliendo, están desacatando la norma. Hay un desacato ahí que se tiene que abrir, ya sea investigación desde los distintos poderes. Ahorita está en el poder legislativo y me parece muy sano. A ver, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba son ciudadanos como tú, como yo, como ustedes, que también deben de cumplir no, lo que ganan está. mucho más. Les pagan la tintorería. No son como nosotros. No, son fifís, eso lo sabemos. Y les pagan la tintorería, güey. Por eso es necesaria la reforma electoral que viene. Pero en resumidas cuentas, lo que estamos viendo es que sí tiene que haber este tipo de política. Esto es política, Hernán. En ese sentido, pues está bien que si Lorenzo Córdoba no está cumpliendo, pues bueno, que se le abra una investigación y que se le juzgue, salvo que tenga compromisos con algunos partidos, como con el PRI, ¿no? Que fue quien lo llevó ahí a la silla. Claro. Polo Hospital, ¿con qué cierras esta mesa? Pues mira, después de los 3 minutos y medio que le diste al compañero, yo la verdad tiraría sus participaciones a la basura, salvo un elemento interesante que puso sobre la mesa. Son los demócratas los que cancelan la visión. El rol de la oposición. No, pero estoy rescatando una cosa que me tirar parece a la basura interesante los para el argumentos, esa es la democracia. Me parece solamente una cosa interesante para el debate, para usted que nos está viendo.
El tema de la oposición. Ahí sí me parece que es un factor fundamental para que no haya tanta participación el próximo 10 de abril. La oposición, me refiero al PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, en fin, han desestimado esta revocación de mandato entendiendo que no la pide la ciudadanía, que no la pide la sociedad, sino que es un ejercicio pues promovido por el propio gobierno y por el partido político en el gobierno. Entonces, la oposición no tomó un rol, digamos, participativo, proactivo en esta revocación de mandato, en esta consulta popular, lo cual hace que naturalmente no se polarice tanto el debate en las calles, que no se polarice tanto en los estados, que es lo que decía el doctor. No vemos en los estados de la República que haya promoción de un lado y de otro. Solamente vemos a los seguidores del partido político Morena promoviendo que vayan a votar porque se quede el presidente, lo cual me parece que no está debate. Entonces, Bueno. Va a haber baja participación y es un elemento interesante analizar el rol de la oposición, el no rol de la oposición. Gracias, Paul. Gracias. Nuevamente te pasaste de tu tiempo, Paul. Muchas Igual. gracias, Hernán. Pues es que me dan como 2 minutos menos a mí. Pero Voy al PRI, no pero por eso bueno, vamos a tirar. pero tus vengo con mucho argumentos a la cariño, basura, los como quiero tú mucho. tiras los de Julián. Vamos a valorar. Son los tus demócratas. argumentos y Yo sí. ponderarlos. No te responderemos con la misma moneda. Gracias, Paul. No Gracias, te Julián. responderemos, el equipo. Gracias a Estaba ustedes, muy bien, Paul. muchas gracias. Vamos a hablar ahora de la corrupción en Cruz Azul, que está